ratas. Ratas por todos lados. Veo ratas, ratas y ratas. Pues esto es un poco un pequeño esquema de lo que es una consulta psiquiátrica, ¿no? Un diálogo de sordos, donde uno no escucha al otro, el otro tampoco. Y pasamos al meollo del asunto. No quiero tampoco cansaros, ni ahondar mucho en filosofía ni filosofar, porque a mí, como a Javier y a Pérez, no nos gusta filosofar, a mí no me gusta. Pero sí que creo que es importante que tengáis claros muchos conceptos que son nucleares en el tema de la psiquiatría. Por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Porque hablamos muchas veces de derechos, pero no quedamos en un consenso de en qué consisten y qué son. Y es un concepto que tenemos que analizar y que tenemos que partir de esa base, de tener bien claro a qué nos estamos refiriendo con los derechos. ¿Los derechos legales o derechos naturales? Es decir, ¿es la ley la que nos concede los derechos o es nuestra propia vida la que nos asigna esos derechos? Eso a veces el psiquiatra no lo tiene claro y el juez mucho menos. ¿Se pueden dar y se pueden quitar a través de las leyes los derechos? ¿Es algo que nos dan los políticos? ¿Es algo que nos dan los legisladores, los jueces? ¿O es algo que tenemos dentro de nuestra propia naturaleza? Es decir, por ejemplo, un indígena de Borneo o de la selva amazónica ¿tiene derechos humanos? A pesar de que no tiene políticos, a pesar de que no tiene gobierno, a pesar de no vivir en una estructura social, ¿tiene esos derechos o no los tiene? ¿Tiene derecho a la vida? ¿Tiene derecho a la salud? Si un indígena de Borneo o del Amazonas tiene esos derechos, a pesar de no vivir en sociedad, o de no vivir bajo un gobierno, realmente son derechos que no nos dan los políticos, sino que tenemos por nuestra propia naturaleza. Creo. Eso luego, si queréis, luego lo debatimos, pero creo que a veces el psiquiatra o el legislador o el juez o el político parece que cuando habla de derechos es como algún regalo que nos hace. Y no es cierto. Nuestros derechos son nuestros independientemente de la voluntad del juez, del psiquiatra, del político, del legislador. Es decir, ¿son una construcción social o son una realidad? Y todo esto es un poco filosofía, que tampoco quiero ahondar mucho, pero quiero que tengáis un poco claro que la dignidad del ser humano está por encima de todo lo que hablamos de leyes, de sentencias, de procedimientos, de tratamientos, de derechos. Estamos hablando de que tenemos que defender ese núcleo duro del derecho fundamental que es la dignidad humana, sobre todo en temas de psiquiatría. Vamos a hablar un poco ahora de la historia de los derechos humanos. Pues tenemos una parte que es la protohistoria de la humanidad, cuando todavía no se escribían ni siquiera las leyes, pero que ya se reconocían tres derechos fundamentales. Y son los derechos, la vida, la libertad y la propiedad. Y son derechos que universalmente han sido reconocidos al ser humano sin necesidad de un gobierno y una legislación. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la vida es un cadáver, no es un ser en sociedad. Cuando no se tiene libertad es un preso. Y cuando no se tiene acceso a la propiedad o pleno dominio de la propiedad se es un esclavo. Y tendríamos que pensar también un poco, y no os quiero dejar tampoco el mal cuerpo, pero que luego analicéis si la relación que hay muchas veces en cuanto a la psiquiatría y la legislación nos convierte un poco en unos muertos vivientes, en unos presos o en unos esclavos. Si realmente nos sentimos así, como muertos vivientes, como presos o como esclavos, es porque algo está funcionando muy mal. Luego evolucionan los sistemas de derechos pues a través de, por ejemplo, las primeras constituciones, la Edad Media, la Constitución inglesa, que está sin escribir, pero que existe. Tenemos en nuestra historia española los fueros, ¿no?, donde había consejos locales o gobiernos locales que limitaban el poder de los reyes, y la pelea que hubo aquí, por ejemplo, en Castilla, en los comuneros de Castilla, que luchaban en contra del poder absoluto y que trataban de dar dignidad y derecho a los seres humanos, por encima del poder del rey, del noble o del conde. Posteriormente tenemos la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, que es la primera declaración escrita de derechos fundamentales y que no solo reconoce los primeros derechos de la protohistoria, a la vida, a la libertad, sino también a la búsqueda de la felicidad. Es la primera vez que se reconoce el derecho del ser humano a buscar la felicidad por encima de cualquier coacción del poder. Luego tenemos la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también vuelve a escribir un poco que el hombre tiene por sí mismo una serie de derechos que tienen que respetarse. Más tarde tenemos en 1947 la Declaración Universal de Derechos Humanos, fruto de todas las desgracias de las últimas grandes guerras europeas. Más tarde en España tenemos la Ley de Garantías, que es en el 76, antes de la Constitución española, y
una declaración de derechos que es la Constitución española, que en el primer capítulo ya establece una serie de derechos desde el 14 hasta el 29. Más tarde tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y posteriormente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Luego tenemos otra serie de derechos de segundo nivel, que serían los derechos que están por encima del 29 de la Constitución, que están reconocidos en la Constitución española, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, patrocinada por las Naciones Unidas, los derechos de los pacientes y la autonomía personal, reconocida en la legislación española, los derechos de los usuarios de servicios sociales, que también están reconocidos en la legislación española, los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, que también están reconocidos en la legislación, y, por ejemplo, podemos destacar 7 principios esenciales de todos estos derechos cívicos, que son, pues, por ejemplo, que las medidas que tome la Administración siempre tienen que ser las menos restrictivas de derechos fundamentales que sean posibles, las más ajustadas a las necesidades reales del paciente, el principio de audiencia y asistencia del interesado. Cualquier medida que tome la Administración tiene que ser posterior a que se brinde a ese paciente o a ese familiar la debida asistencia, el debido asesoramiento, la debida audiencia, se le debe escuchar siempre. Son principios fundamentales de la Administración y parece ser que en la psiquiatría todo eso se obvia, ¿no? Muchas veces no se tiene el consentimiento informado, muchas veces no se le da audiencia al paciente ni a los familiares, muchas veces no se le da la asistencia debida y la información debida, ¿no? Otro sería el respeto a la propia voluntad del paciente o de los familiares. Otro principio sería el principio de servicio. La Administración está al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los intereses políticos, y eso a veces también se olvida. El principio de legalidad, es decir, toda disposición o toda resolución administrativa debe estar amparada en una norma legal y no puede ser arbitraria. El derecho al recurso, toda decisión administrativa, incluso dentro de la sanidad, tiene que tener una vía de recurso, una vía de contradicción, de oposición del propio paciente, y parece que eso también se olvida. Y el control jurisdiccional. Toda medida y toda resolución administrativa está sujeta al control de los jueces. Y eso parece que también se olvida en el ambiente psiquiátrico. El sexto principio básico de la Administración es el de no indefensión. Ningún ciudadano puede quedar en indefensión ante la Administración, y esto parece que también se olvida cuando hablamos de gestión psiquiátrica. Y por última parte hablamos de un principio general del derecho que está reconocido en el Código Civil, que es el principio de buena fe y confianza legítima. Cuando se viola el principio de buena fe y confianza legítima, la decisión es ilegal. Todo esto lo cuento no para que os quedéis serios, como os veo que os estáis quedando, sino para que veáis que todo esto parte de unos fundamentos muy sólidos. Perdona, el principio de buena fe y confianza legítima. Sí. Es decir, que las relaciones humanas están basadas en ese principio de buena fe y confianza legítima. No vale la zorrería, no valen las argucias, no valen los engaños, no vale la disimulación, no vale el violar la confianza legítima que los ciudadanos tenemos que tener. No valen las mentiras, no valen los engaños. Cualquier acto administrativo o jurídico que se salga de la buena fe y la confianza legítima es nulo de pleno derecho. Eso se reconoce en el Código Civil ya en su primera redacción de 1889. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto hay mucha gente que no le interesa. No le interesa que los derechos fundamentales estén blindados y que la gente pueda defenderse y que la gente pueda participar de las decisiones públicas que le afectan directamente. Entonces tenemos la contra de los derechos, ¿no? Y la contra de los derechos no tiene nada que ver ni con peleas de derechas y de izquierdas, con progresismo y conservadurismo. No, tiene que ver con otros conceptos, con conceptos de totalitarismo o de colectivismo y de dominación social, ¿no? Y es de gente, en todos los estratos sociales, que pretende hacer que los derechos de las personas sean un premio o un regalo que nos hacen los políticos a los ciudadanos y no algo que parte de nuestra propia esencia. Entonces tenemos como contra de los derechos, tenemos por ejemplo a nuestro famoso Jiménez de Asúa, que en 1918 ya empezó a vendernos estas ideas de control social. Jiménez de Asúa es un jurista y criminólogo español, reconocido internacionalmente, cuya impronta parte desde 1918 hasta 2017, nació antes y murió mucho antes también, pero he querido poner estas fechas porque todavía pervive Jiménez de Asúa hoy en día, tanto en la legislación como en la doctrina como en la jurisprudencia.
Jiménez de Asúa es el promotor en España y en toda Iberoamérica de la teoría del estado peligroso, de que hay personas que viven en un estado peligroso y hay que proteger a la sociedad de ese tipo de personas. Os podéis imaginar que el paciente psiquiátrico es uno de esos tipos de personas que viven en un estado peligroso y que los gobernantes y funcionarios deben proteger a la sociedad de ese tipo de personas. Esa es la idea que nació con Jiménez de Asúa. Tiene otra teoría, otra doctrina, que es la del delito de autor. Hay determinadas personas que deben ser castigadas o reprimidas especialmente simplemente por su propia condición personal. Y podéis imaginaros que el enfermo mental es uno de ellos. Él es un poco el padre o el padrino de la Orden Gubernativa de Internamientos Psiquiátricos de 1932. Es el patrocinador un poco de la Ley de Vagos y Maleantes del año 35 y es un poco el promotor de la supresión de los consejos de familia del Código Civil, que el Código Civil tenía como referencia a la hora de incapacitar a un enfermo mental. Los jueces incapacitaban, pero siempre y cuando se constituyese un consejo de familia y ese consejo de familia, es decir, los miembros más importantes de la familia, decidiesen cómo, cuándo y dónde llevar a cabo esa incapacitación. Eso se suprime con Jiménez de Asúa porque decían que eso era arcaico, que cómo se va a tener en cuenta la opinión del paciente y de la familia. Entonces se suprime. Eso es en 1918. En 1924 tenemos al doctor y juez del Tribunal Supremo del Estado de Virginia, Oliver Wendell Holmes, que dice cosas tan bonitas como 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Hay que esterilizar a los enfermos mentales. Cualquier enfermo mental que corra el riesgo de transmitir su imbecilidad a sus descendientes, hay que esterilizarlo. Luego tenemos en 1933 a Wilhelm Frick, ministro del Tercer Reich, que es el que hace las leyes de Nuremberg. Y veis abajo tenemos a 2, Jiménez de Asúa, que ha sido presidente en el exilio de la República Española, es decir, socialista y de izquierdas, y al lado tenemos a Wilhelm, que es nazi. No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de mentalidad. En 1932 en España se dicta y se aprueba la Orden Gubernativa de Internamientos Psiquiátricos. Cualquier funcionario puede denunciar a un enfermo e internarlo en un establecimiento psiquiátrico sin ningún tipo de control. En el 33 se hace la primera ley de vagos y maleantes, también en la República, y en el 70, en la dictadura, se refuerza la ley de vagos y maleantes. Como veis, no es una cuestión de ideología, no es cuestión de derechas y de izquierdas, es una cuestión de mentalidad y de control social. Y en 1996 queda ya derogadas las disposiciones antiguas del derecho penal y entra en aplicación el nuevo Código Penal español. No obstante, se siguen aplicando las leyes de peligrosidad social, sobre todo en materia de salud mental.